Puede sentarse y abrir su Biblia en 1 Juan, capítulo 2, versículo 27. 1 Juan, capítulo 2, gracias, versículo 27. Dice así la palabra de Dios: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Oremos. Padre Santo, gracias por la bendición que tenemos de recibir tu palabra. Que nuestras mentes y nuestros corazones estén atentos para recibir la administración de tu Espíritu en esta noche. Háblanos, porque estamos profundamente necesitados de ti, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. La unción del Espíritu Santo en el creyente. Este es un pasaje bien interesante y muy importante para cada creyente, para su vida personal y para el entendimiento de nuestro ministerio. Y cuando digo nuestro ministerio, me refiero a que todos los creyentes tenemos ministerio. Todos tenemos llamado. Y este pasaje tiene que ver con ese llamado de Dios para todos nosotros. Hay una tremenda verdad en este pasaje, pero al mismo tiempo es necesario aclarar, porque algunos no entienden a cabalidad o aprovechan lo que dice este pasaje para no necesitar ayuda de otros, no pedir consejo o no prepararse por el pasaje, por la forma en que el pasaje nos dice: no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero vamos a ver a qué se refiere. Creemos que hay aquí una necesidad de explicar lo que significa la unción. La unción es un término que se menciona en la Biblia y se usa de diferentes maneras y aplicaciones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, más en el Antiguo Testamento. Y por eso algunos no terminan de entender a cabalidad qué es la unción. Vamos a tratar de explicar los diferentes significados bíblicos de la unción y aclarar a qué se refiere la unción que tenemos, según este pasaje, todos los creyentes. Entonces, quiero que por favor pongamos atención, ya sea a través de su Biblia o a través de la pantalla, porque vamos a ver muchos pasajes, porque estamos hablando de conceptos que tienen que ser respaldados por la palabra. Y precisamente una de las situaciones que se da en algunas iglesias es que no se basan en la palabra, sino en lo que sienten. En lo que sienten y dicen cosas y termina en determinado momento siendo más importante lo que dice una persona en aparente estado de unción en lugar de lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros lo que tenemos que hacer, como dice la palabra, es estudiar la Biblia para entender lo que Dios nos quiere decir. Entonces, en primer lugar, los diferentes usos de la unción en la Biblia, los diferentes usos de la unción en la Biblia. El ungimiento o unción era una práctica común en el Antiguo Testamento, en el tiempo bíblico. Pero habían diferentes tipos de unción, habían diferentes formas de hacer ungimiento. Ahora, tenemos que entender que una cosa es ungir algo o ungir a alguien y otra cosa es recibir o tener unción nosotros.
Vamos a ir explicando poco a poco. Según la Biblia, cuando habla de unción, se refiere al hecho de que tomaban aceite y a veces algunas otras especies y lo derramaban, ya sea sobre un objeto que iba a ser consagrado, dedicado a Dios, o sobre una persona. Y entonces el aceite servía como hasta el día de hoy como un símbolo del Espíritu Santo. Entonces los propósitos de esta unción eran diferentes. En primer lugar, había unción que se hacía para preservar el estado de bienestar, de salud, de higiene de una persona que se iba a preparar para una presentación, para algo especial. Y por ejemplo tenemos el caso de Ruth. Ruth capítulo 3 versículo 3 dice: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. En este caso era Ruth, la que iba a presentarse ante probablemente su futuro esposo. Y entonces él dice: prepara, úngete. No la ungieron, ella misma se ungió. También hay un ejemplo de David, que él mismo se ungió. En 2 Samuel capítulo 12 versículo 20 dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Después de hacer un ayuno que David había hecho por un hijo que estaba muriendo, el hijo murió, entonces se acabó el ayuno y entonces él se levanta después de un tiempo de ayunar y se unge y se prepara para seguir adelante. Otra forma de unción, la dedicación de el tabernáculo o el templo de Dios y sus utensilios fueron ungidos. Quiere decir que fueron consagrados. Eso está en Éxodo capítulo 30, versículos 23 al 27. Dice: tomarás especies finas, de mirra excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250. De cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero y con todos sus utensilios, el altar del incienso. Las cosas que eran exclusivas para el uso en la casa de Dios eran consagradas, eran ungidas. En más de alguna ocasión yo he dicho que hay cosas aquí en la iglesia que no se debe jugar con ellas, porque son cosas consagradas a Dios, ungidas a Dios. Una de ellas es este altar, es algo consagrado para Dios. Y cosas que tenemos y que usamos en la iglesia que son consagradas exclusivamente para Dios. Pero también se ungía los cuerpos de los muertos. Los cuerpos de los muertos eran ungidos para su preservación, como fue ungido el cuerpo de Jesús. En Marcos 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Ya cuando Jesús estaba en la tumba, le fueron a ungir. Y para eso prepararon especies aromáticas para ungir su cuerpo. Pero también era una señal de cortesía y hospitalidad a los huéspedes. Cuando una persona quería recibir un huésped de una manera especial, lo limpiaba y lo ungía, le lavaban los pies y lo ungían con aceite como señal de gozo y de satisfacción de tenerlo y de compartir con él.
cuando Jesús fue a visitar, porque lo invitó una persona, resulta que no le hicieron ninguna de estos lavamientos ni ninguna unción, pero una mujer llegó y derramó un perfume de alabastro. Y dice Jesús que ella lo ungió. Pero dice Lucas 7:46, refiriéndose al Señor que le dijo que esta mujer, si supieras quién es esta mujer, y le responde Jesús: no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Entonces era un evento profético lo que estaba haciendo esta mujer al ungir los pies de Jesús. Pero también habían unciones en el Antiguo Testamento para dedicar a una persona, ya sea un rey, un sacerdote, un profeta. Primera Reyes 19:16. Hay varios ejemplos, yo solo estoy poniendo uno. Dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces Dios le habla a Samuel y le dice: vas a ungir al profeta que va a ocupar tu lugar. Una unción a un profeta, a un siervo de Dios, es ungirlo para un ministerio, dedicarlo de manera exclusiva. Pero esto representa la unción que le daban, representaba que era un siervo que Dios le estaba dando autoridad y poder de parte de Dios para ejercer su función. También la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento de que algunos enfermos los ungían para prepararlos antes de buscar la sanidad de ellos. Marcos 6:13 dice: y echaban fuera muchos demonios. Y luego dice: y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahora, son cosas que uno tiene que ver y analizar, pero no tiene que pensar que esto se tiene que hacer con todos los enfermos, porque no vemos nosotros en la Biblia pasajes en donde diga que todos los enfermos fueron ungidos antes de orar por ellos o antes de su sanidad. Entonces vemos aquí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, diferentes formas de unción, de dedicación, de preparación, de limpieza, de pureza, de preservación de los cuerpos. Entonces, el aceite y la unción tenía una dedicatoria especial, pero cuando se trataba de ungir a personas y consagrar cosas para el servicio y para el ministerio exclusivo en la casa de Dios, la unción era algo especial, porque llevaba consigo la autorización o la autoridad de Dios para ejercer ese ministerio. Pero el aceite y todo lo que se usaba eran símbolos. No olvidemos nosotros que hay algo aquí que es muy importante, y es que los símbolos siempre apuntan a algo que es verdadero, que es celestial, porque los símbolos se utilizan en la Biblia porque las cosas celestiales mismas, las cosas divinas, no las entendemos. Entonces Dios utiliza símbolos, figuras, metáforas para explicarnos. Pero lo que tenemos nosotros que agarrar y que aprender es el contenido, el propósito, y no hacer del aceite algo como que es el aceite del santo. ¿Me explico? Como que si no hay aceite, yo me acuerdo cuando hay algunas personas que si no hay aceite no hacen nada. En realidad el aceite es un símbolo. Y lo que está anunciando el aceite es al Espíritu Santo, que en determinado momento iba a ser derramado, no solo en el Pentecostés, sino que iba a venir a la vida de cada creyente para que cada creyente recibiera la unción. Entonces la unción, el propósito principal era la dedicación a Dios, la consagración a Dios de parte de la persona o la cosa que se estaba ungiendo.
Entonces veamos precisamente, en segundo lugar, el sentido simbólico de la unción en la Biblia. Entonces todas estas unciones que se hacían tenían un valor simbólico, tenían un valor que hablaba de algo especial, que pasaba no solo en el exterior, porque la unción era exterior. El aceite, el perfume, las especias son exteriores. Pero la dedicación, la consagración es interior. Por lo tanto, lo que vale es la presencia de Dios cuando hay una unción, la presencia del Espíritu Santo, porque lo que Dios quiere ungir es, en el caso de una persona, es el interior de la persona, no su apariencia, no su posición o su puesto, sino el corazón, la vida de la persona. Entonces, cuando se usaba aceite y especias, el propósito era producir fragancia. Uno de los pasajes preciosos, precisamente cuando esta mujer quebró el frasco de alabastro y derramó perfume, dice que toda la casa se llenó de ese perfume. Y ese es un símbolo de que cuando Dios se manifiesta, la presencia de Dios se hace real, se expande, y la presencia de Dios es un aroma espiritual profundamente agradable. Dice la Biblia que las oraciones de los santos, que son las oraciones suyas y mías, llegan a la presencia de Dios como ofrenda, como incienso a la presencia de Dios. Entonces, el aceite en el tiempo antiguo, ahora también, pero en el tiempo antiguo más, era una forma de limpieza y también de belleza, que servía para que las personas se prepararan y se limpiaran. También en el caso de los cuerpos era una forma para preservarlos. En muchos casos entonces la unción era símbolo de purificación. En otros casos la unción era símbolo de gozo y de comunión, como cuando alguien recibía una visita y lo ungían. Era señal de que era algo especial y lo ungían como señal del gozo y la satisfacción de tenerlo en casa. Las cosas y utensilios del templo se ungían porque eran dedicados o consagrados para uso exclusivo en el templo. Por eso, hermanos, es que yo soy muy celoso y a veces me cuesta darme a entender con las cosas de la iglesia, porque son cosas dedicadas para Dios, exclusivas. No se puede y no se debe usar cosas de la casa de Dios para uso personal o para cuestiones que no tienen que ver con la vida cristiana y con la adoración a Dios. Y tenemos que cuidar las cosas y tener lo mejor en la iglesia. Por ejemplo, en una ocasión tuve que hablarle a hermanos porque traían cualquier cosa a la iglesia. Yo les decía, me va a perdonar, pero no traigan cualquier cosa a la iglesia. Es que le sobró un mueble a fulano de tal y quiere que lo traigan muebles viejos, sucios, que lo usemos en la iglesia, ¿verdad? O cosas que por ejemplo ya no le sirven en su casa y las traen a la iglesia. En una ocasión, lo tengo que decir, alguien regaló cosas de cocina, platos, trastos, bien viejos y bien... Yo no sé si usted ha visto esos trastos cuando pasan mucho tiempo guardados en un aparato y no se usan, ¿cómo se ponen? Se ponen horribles. Bueno, así estaban. Entonces tuvimos que sacar, limpiar y tirar todo, porque las cosas de Dios deben ser las mejores. Fíjese la indicación que Dios le dio a Moisés
para los utensilios. Las mejores especias fueron usadas para ungir, para preparar el aceite de la unción de los utensilios de la iglesia. Amén. Por eso tratamos de hacer y dar lo mejor para el Señor. La unción de reyes y sacerdotes y profetas era, como les decía, era como una señal de autoridad delegada de Dios. La unción venía de Dios. El aceite representaba el símbolo, pero la idea principal era que esa persona era escogida por Dios y dedicada para el uso exclusivo en la obra del Señor. Y Dios lo dice. Mire lo que dice en 1 Crónicas 16:22. Mucha gente no entiende esto porque creen que un pastor, un coordinador es uno más y tiene que ser como los demás. No, mire lo que dice Dios. 1 Crónicas 16:22. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. En otro pasaje dice, el que sirve a un profeta, recompensa de profeta tendrá. El lugar que Dios le da a sus siervos es porque Él los escogió. Pero Él los escogió para servir en la casa del Señor, en la obra del Señor. No es cualquier cosa. Por eso debemos tener respeto y cuidado de las cosas de Dios y de los siervos de Dios. Entonces, el aceite era simbólico y sigue siendo simbólico si lo usamos. Pero ya no lo usamos como se usaba en el Antiguo Testamento, porque ya vino el Espíritu Santo y mora el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, por eso es que dice el pasaje que leemos, ya tenéis la unción. Ya tenéis la unción. Ahora, ya en el Antiguo Testamento se hablaba de que esta unción que recibían tanto los utensilios como los hombres que eran dedicados para Dios, tenía que ver con el interior de la persona y no con el exterior. Salmos capítulo 92, versículo 10 dice, David dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. David me está diciendo ahorita que llegue y me van a echar aceite. No, David está diciendo voy a recibir una unción fresca que viene de Dios. Esa es la unción a la que se refería ya desde el Antiguo Testamento, a pesar de que él dice con aceite fresco. Pero el aceite fresco es igual que el aceite nuevo. Y el aceite nuevo es símbolo del Espíritu Santo. En tercer lugar, entonces, ¿cuál es la unción del Espíritu Santo en el creyente? En este punto, antes de entrar en este punto, entonces, tenemos que entender que hay cosas que eran ungidas, que eran dedicadas. Hay unción que uno mismo se hace, como cuando David se preparó para salir del ayuno, cuando Ruth se preparó para presentarse con el hombre que iba a ser su esposo. Y hay unción que viene de Dios para dedicar a las personas al servicio. Pero la unción de que está hablando este pasaje es precisamente la verdadera unción que vendría a través del Espíritu Santo. Y no me refiero necesariamente al derramamiento del Espíritu Santo, al bautismo del Espíritu Santo, sino desde que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, recibimos el Espíritu Santo. Y viene con el Espíritu Santo la unción de Dios a nuestras vidas. El énfasis el día de hoy no es en el aceite, sino en el Espíritu Santo. Lo que el aceite producía y preparaba exteriormente, ahora sería recibido interiormente y de manera permanente. Por eso dice, vosotros ya tenéis la unción.
Vosotros ya tenéis la unción porque ya recibiste a Cristo y tenés a Cristo en su corazón. Ahora, ¿cuál es la recomendación? La recomendación en el pasaje que leímos al principio dice: permaneced en él. Esa es la clave. Permaneced ¿en quién? En la comunión con Dios. Permaneced en la fidelidad al Espíritu Santo, para que esa unción esté fresca y esté permanente en tu vida. Pero ya la tienes. Ya la tienes. Este es un secreto para todos aquellos que ministran y para todos aquellos que van a evangelizar. Usted ya tiene la unción. Usted ya tiene la unción, lo necesario para ir y dar testimonio de Jesucristo a los perdidos. Todos tenemos esa unción, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y en la medida de que permanecemos y que somos fieles, esa unción se va a evidenciar a través de nuestra vida y a través de nuestro ministerio. Entonces, lo que el aceite producía era algo especial en la persona que lo recibía, y era símbolo de que Dios o el Espíritu Santo venía sobre esa persona. Todos los creyentes, desde que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, recibimos la unción del Espíritu Santo. Cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo, cuando uno recibe el derramamiento del Espíritu Santo, es una unción especial, adicional. Pero la unción necesaria y primaria ya la tenemos, y es a la que se refiere el pasaje, desde que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Esta unción del Espíritu Santo que entra en nosotros es la que nos permite conocer a Dios y tener comunión con Él a través de Jesucristo. Entonces, cuando el pasaje dice ya tienes la unción, ya conoces a Dios, se refiere que tenemos la verdad. Y esa verdad viene a través de Dios por la manifestación de su palabra bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, no es cualquier cosa. No es que yo tenga una verdad mía o que yo que siento que tengo unción puedo hacer cualquier cosa. No, está hablando de la verdad de la palabra de Dios. Y cuando dice no necesitáis que nadie os enseñe, se refiere a que no necesitamos que nos digan otra verdad, que nos digan algo que no es de Dios, porque ya tenemos la verdad, que es Dios. En ese sentido es que yo insisto muchas veces cuando las personas son ilusionadas por las doctrinas erróneas, por las sectas, por las doctrinas falsas, que quieren enseñarnos cosas nuevas, cosas diferentes que no están en la Biblia. Allí es donde nosotros tenemos que rechazar, porque nadie nos puede enseñar lo que ya Dios nos enseñó a través de su Espíritu y a través de la palabra. Lo que tenemos que hacer es permanecer en Él. Lo que tenemos que hacer es ser fieles a Él, ser fieles a la palabra. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que ahora hay muchos predicadores que usan muchos medios y muchas cosas. Por ejemplo, hay predicadores que les gusta, agarran su saco y te voy a dar la unción, y le dicen, y lo sacan en la televisión y la gente se emociona y pasan cosas, y ahí es donde entramos en problemas, porque entramos en prácticas humanas que no tienen base bíblica y que la gente utiliza, y los que no se basan en la palabra, los que no entienden que ya la verdad la tienen a través de la palabra, no tienen que aceptar prácticas equivocadas, que son, se ven llamativas, que llaman la atención. Como cuando aquí vino una persona que nos dijo que estaba cayendo aceite, y mire el aceite, y mire las manos, ¿verdad? Y muchos pues se quedaron asustados, ¿verdad? Entonces yo tuve que explicar. Pasé un buen tiempo explicando que eso no es las señales de las que la Biblia habla, y que por lo tanto tenemos que tener cuidado, porque hasta a un pastor
se le puede pasar una persona que tenga alguna idea equivocada o alguna idea errónea en la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que vemos en la televisión y lo que oímos en la radio, porque se ve fascinante y llama la atención, pero no todo está fundamentado en la palabra de Dios. Ahora, hay algo importante. Una de las razones por las cuales se desarrolló la Reforma. La Reforma protestante es un movimiento que se dio en el siglo XV porque había una sola iglesia, que era la Iglesia Católica Universal. La iglesia evangélica como tal no existía. Éramos una sola iglesia desde los apóstoles. Pero los directivos o los dirigentes o los líderes de la iglesia empezaron a desviarse, a creer más en tradiciones y en otras cosas, y se le dio demasiada jerarquía, demasiada importancia y demasiado valor a los líderes eclesiásticos, ¿verdad? Los sacerdotes, los obispos y principalmente el Papa, el que se nombró como el pastor de todas las iglesias cristianas. Y entonces empezó un movimiento de cristianos que empezaron a decir, bueno, esta iglesia se está desviando de la palabra. Y empezaron ese famoso movimiento que culminó con la Reforma en el siglo XV, en donde se separaron los cristianos que no creían en las tradiciones y en las prácticas de la Iglesia Católica y empezaron a desarrollar sus propias prácticas. De ahí nace la Iglesia Cristiana, de ahí nacemos nosotros. Que siempre han habido cristianos genuinos. Entonces estos cristianos dijeron, bueno, ¿qué está pasando? Aquí ya no se está practicando la Biblia, se están practicando tradiciones, se está practicando política, porque cuando la iglesia cristiana se hizo oficial, el mundo era dominado por el Imperio Romano y cuando el emperador se convirtió al cristianismo, y se convirtió no porque creyera en su corazón que Cristo era su Señor, sino que políticamente se dio cuenta que todo el imperio era cristiano y que no le convenía estar en contra de todo el imperio. Y por lo tanto, bueno, todos son cristianos y nosotros somos cristianos también. Y se convirtió el cristianismo en la religión oficial. Por eso se hicieron las grandes iglesias y grandes catedrales y todo eso, pues ya cuando el cristianismo era oficial. Pero al mismo tiempo que se hizo oficial, empezó a corromperse, empezó a apartarse de la Biblia. Todo lo que se aparta de la Biblia tiende a corromperse. Por eso es que debemos insistir en la pureza de la palabra. Lo que me debe mantener a mí atado, lo que me debe emocionar a mí es lo que Dios dice, no lo que dice un apóstol o un predicador, lo que Dios dice a través de su bendita palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, nuestra unción viene de que conocemos a Dios, como dice el pasaje. Pero vosotros tenéis la unción, dice desde el 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, la palabra de Dios. Esta es la verdad y esta es la unción. Por lo tanto, la unción está en tener comunión con Dios, en conocer la palabra, porque al conocer la palabra, conocemos a Dios. ¿Cuál es el valor de este libro? ¿Cuál es el valor? Oh, qué letra más bonita, oh, qué textos más bonitos, oh, qué mensajes más. No, el valor de este texto, de este libro, es que a través de él conocemos a Dios y podemos tener una relación personal con Él. Ese es el valor de la Biblia. Por eso dice que ya conocemos la verdad y que no necesitamos que nadie nos enseñe. No necesitamos. El mismo apóstol Pablo dijo, si yo os enseño otro evangelio que el que os he enseñado, no lo recibáis. El mismo apóstol Pablo. Porque han habido muchos evangelistas reconocidos que dicen cosas que no son bíblicas, que no son verdades. Por eso usted tiene que apegarse a la palabra.
¿Sabe? Aquí cerca hay una iglesia. Aquí en la Mitchell. ¿La han visto? ¿La Berean? ¿Berean? ¿La han visto? No la han visto. Es una iglesia de coreanos, una iglesia bautista. Pero el nombre Berea es porque la ciudad de Berea, cuando fue a predicar el apóstol Pablo, él iba a las sinagogas y los judíos y los locales lo rechazaban todo. Pero los de Berea dijeron, vamos a consultar la Biblia. Por todo lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, vamos a ver si es cierto, pero vamos a consultar la Biblia. Y se fueron a consultar la Biblia y se dieron cuenta que lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era verdad. Por eso ese nombre es muy bonito, porque se refiere a aquellos que consultan la palabra para confirmar si lo que se está diciendo viene de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso tenemos devocionales personales, devocionales familiares, para que usted confirme, consulte con los textos bíblicos y se dé cuenta que lo que se está predicando, que lo que se está diciendo viene de la palabra, viene de Dios, y no son cosas que nos hemos inventado o por interés personal. Entonces, los creyentes tenemos la capacidad de entender y discernir la verdad para mantenernos alejados del error y de la falsedad. Entonces, lo que está diciendo, tenéis la unción para no caer en el error, para no ser influenciados por falsas doctrinas. Ahora, como les decía, podemos recibir una unción especial, y esa unción viene cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué viene esta doble unción? ¿Para qué viene? Para que seamos testigos, para que prediquemos el Evangelio con poder y autoridad. Entonces, la unción a la que se refiere el pasaje que leímos es la unción que recibimos desde que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Desde ahí empieza a morar en nosotros el Espíritu Santo, y desde ahí estamos ungidos. Cuando se hizo la reforma que les estaba contando, parte del problema era que los únicos que tenían la última palabra eran los obispos, los sacerdotes y el Papa. Hasta el día de hoy, las iglesias católicas predican o hablan lo que el Papa les manda, ¿verdad? Y entonces solo lo que dice el Papa. Yo me acuerdo en una ocasión en México, estábamos evangelizando a una familia y platicábamos, y Dios nos decía, pero hubo un momento que ya no pudieron seguir. Y me dijeron, mejor vaya con el sacerdote, eso solo él lo sabe. Pero lo que les quiero decir es que en la reforma, una de las cosas que los creyentes querían hacer valer era que el sacerdocio, o sea, el ministerio cristiano, es para todos los creyentes, no solo para los sacerdotes. ¿Aló? El ministerio, o lo que llamaron en la reforma, le llamaron el sacerdocio de todos los creyentes. Todos somos sacerdotes en el sentido de que todos estamos ungidos para predicar el Evangelio. Por eso no hay excusa. Es que yo no estoy preparado, que yo no aquí, que yo no allá. No hay excusa. Si tienes a Cristo en tu corazón, estás preparado para dar testimonio de Él. Al tener al Espíritu Santo, nadie puede engañarnos. Si permanecemos fieles y permanecemos firmes en comunión con Dios y su palabra, el Espíritu Santo nos va a confirmar y nos va a hacer ver las cosas que no están bien. Porque hay gente que es muy astuta para decir las cosas torcidas, ¿verdad? Como el mundo el día de hoy, que llaman a la verdad, le llaman mentira, y a la mentira le llaman verdad. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y tienen buenos argumentos para convencer a la gente. Allí es donde el creyente
debe saber que solo el Espíritu Santo nos puede guiar a toda verdad. La unción entonces es la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano, que nos santifica y nos aparta del mundo y nos consagra para servir a Dios. Usted ya está consagrado para servir a Dios, ya está ungido. ¿Para qué era la unción? Para dedicarlos para el servicio al Señor. Por eso la unción ya la tenemos, porque estamos consagrados para servir al Señor. Que no la estamos usando o que no estamos en la comunión que debiéramos de estar, ese es otro problema, ese es nuestro problema. Pero la unción ya la tenemos. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hay una firmeza y una seguridad del llamado de Dios para predicar el Evangelio con amor y con autoridad. Jesús fue enviado como el ungido de Dios. Mesías, los judíos todavía están esperando al Mesías porque no creyeron en Jesús. Pero Mesías quiere decir el enviado o el ungido de Dios. Pero fíjense lo que dice la Biblia en Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Nosotros somos los ungidos de Dios que Dios ha enviado al mundo para que el mundo conozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. El creyente pues ya tiene la unción. No espere que le derramen 1 litro de aceite en la cabeza. Ya tenemos la unción. No es motivo de gozo. Lo único que tengo que hacer es consagrar mi vida. Y Dios me va a usar. Dios me va a usar. Pero por supuesto, todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer en el orden de Dios, en obediencia a Dios, sujetos a las autoridades que Dios ha establecido. Pero Dios nos puede usar de una manera extraordinaria. Dios puede levantar, Dios levanta de las iglesias nuevos pastores, misioneros, evangelistas, hombres y mujeres de Dios que Dios usa con sanidad divina y con otros ministerios. Dios los puede levantar, pero todo debe ser en el orden de Dios. Y no creer que como tiene la unción puede hacer cosas y puede desordenarse. Hay que tener cuidado porque todos los siervos de Dios, todo lo que hacían, lo hacían en el nombre del Señor y para darle gloria a Él. El mundo necesita testimonio y mensaje. Y nosotros estamos habilitados por medio de la unción para dar el mensaje a toda criatura. Dice Juan capítulo 20, versículos 21 al 23. Jesús resucitado se reúne con los discípulos y les dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío, lo que les decía antes. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. No se refiere al bautismo, sino se refiere a una confirmación, a una afirmación de que es el Espíritu de Dios el que nos da vida. Esa es la unción. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Aquel que no recibe a Cristo es retenido en la salvación. Pero tenemos autoridad para declarar la salvación de los perdidos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Póngase.